Padre, estamos delante de ti, Señor y Dios nuestro, y te damos gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias por permitirnos reunirnos delante de ti, Señor. Que podemos conocerte un poquito más, orar los unos por los otros, preocuparnos los unos por los otros, Señor, de nuestras necesidades, angustias, calamidades, porque ciertamente pasamos por cosas complicadas, Señor. Cada hermano, cada persona tiene su propio afán, su propio problema, Señor. Y muchas veces solos, creo que siempre, no podríamos salir de ello, Señor. Necesitamos tu ayuda primeramente, la ayuda de nuestros hermanos. Por lo menos sea así sea con oración, pero si podemos hacer más cosas, pues danos esa capacidad, Señor, para hacer cada vez más, Señor. Y te queremos pedir en esta mañana que nos ayudes, que seas tú hablando a través de, pues, de mis labios y también al corazón de cada persona, Señor. Habrán palabras que seguramente yo no voy a decir, pero que tú sí vas a decir en el corazón de cada una de las personas que están oyendo, pues en directo y que tal vez puedan oír en diferido, Señor, este tiempo. Eh, Solo tú, Señor, solo tú puedes hacer que tu palabra sea entendida por nosotros, Señor. Que no sea un discurso, que no sean unas palabras que, pues, que no generen ningún fruto, ningún cambio, Señor, en nuestras vidas, sino que realmente nos lleven a ser cada vez mejores para ti, que nos lleven a ser, a cumplir cada vez mejor con tu voluntad, porque para eso estamos acá, Señor, para cumplir con tu voluntad, Señor. Pero necesitamos que nos ayudes. Y sabes que sabemos que necesitamos que nos ayudes y por eso estamos hoy delante de ti, Señor. Para clamar y para que seas tú orando por medio de tu Espíritu, que es aquel que nos revela, que nos muestra y que nos permite acercarnos a ti, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu perdón, porque de no ser por eso no estaríamos acá hoy, Señor, delante de ti, pudiendo clamar a ti y pidiéndote estas cosas, Señor. Te pido que quites toda confusión, todo aquello que se interponga, todo pensamiento que se interponga para que tu palabra llegue a nuestros corazones, a nuestro ser, Señor, literalmente a nuestro ser. Que no sea como esa semilla que cae a la orilla del camino y llegue Satanás y ya se la lleve, Señor, sino que caiga en buena tierra, Señor. Así que dispón nuestros oídos, nuestras mentes, nuestro tiempo para que podamos aprender de ti, Señor. Te damos muchas gracias y te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Entonces, dice en Primera de Timoteo, está Pablo hablándole a Timoteo. Creo que en otro ayuno podremos tratar un poco más este tema a Timoteo. Me parece súper interesante cómo Pablo le da unas recomendaciones, ¿no? a Timoteo. Y dentro de todas las que le da, allí en el versículo 12 del capítulo 6 dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a lo cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Sí? Es decir, Timoteo, en algún momento de su vida, y creo que tiene que ver con su abuelita, bueno, en algún momento de su vida tomó la decisión de creer al Señor. Sí, tomó la decisión de creer al Señor y lo hizo públicamente, ¿no? Dice que hizo la profesión de fe delante de muchos testigos y Pablo le está diciendo, bueno hermano, recuerde que usted dijo eso, pelee, pelee la buena batalla de la fe y aférrese de algo que seguramente le va a ayudar para poder luchar, ¿no? Porque cuando uno lucha, pues necesita tener un motivo, una motivación. Uno no pelea porque sí, uno siempre tiene una motivación pues, para pelear, para luchar. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, eche mano, es decir, agárrese de ahí y esto le va a ayudar a poder sobrellevar lo que va a ser una batalla o esta batalla, como la llaman ahí, de la fe. Y este tiempo pues de reflexión, la idea de esta primera como reflexión de la mañana es que nosotros lleguemos un poquito a mayor conciencia, ¿no? Como todas las cosas que hemos tratado acá van encaminadas a eso, a que nosotros tengamos conciencia de esto, ¿sí? De esto. ¿De qué es esto? Pues de que nosotros estamos en una batalla. Así lo dice, vamos de una vez, leamos ese pedacito en Efesios 6. Y como les digo, por la tarde ya nuestra hermana Adriana va a tratarlo
con mucho más detalle. Yo lo trato así muy, muy por encima. Y vamos a leer, porque ya me perdí. De el capítulo 6 el versículo 12, ¿no? Que Pablo nos está diciendo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sí? Y ahí empieza a hablar, por tanto, tomen la armadura y póngansela y úsenla. Entonces, muchas veces, ¿no? Nosotros llegamos al cristianismo, llegamos al cristianismo es una forma de decirlo, sería una mejor manera de decir, llegamos a creer en el Señor Jesús, llegamos a buscarle, llegamos a seguirlo, sería la palabra. Y tal vez no nos enseñan, ¿no? O no le dan la suficiente relevancia a este tema, ¿no? ¿Cuál? Pues que nosotros en ese mismísimo instante entramos en una guerra, ¿sí? Entramos en una guerra espiritual, llamémoslo así, que también se pelea con este cuerpo, o sea, este cuerpo es una herramienta, este cuerpo es un arma, por llamarlo así, que va a ser usada para esta lucha, ¿sí? Pero si nosotros muchas veces no sabemos, ¿no? Como diría de pronto un padre eh, malhumorado con su hijo, le dice, hermanito, usted ni siquiera sabe dónde está parado, ¿no? Y es por eso mismo, porque muchas veces como iglesia no tenemos ni idea de dónde estamos parados, ni de qué estamos haciendo, ni de cuál es nuestra meta, ni con quién estamos peleando. Es decir, pareceríamos ciegos, podría decirse. Y de esta manera, pues, no vamos a lograr nada, no vamos a lograr el objetivo, no vamos a poder cumplir con la voluntad de nuestro Padre. Entonces digamos que esta pequeña reflexión tiende un poquito a que nosotros vayamos a esa conciencia, es decir, que puede que usted haya leído Efesios muchas veces, pero que el día de hoy o en el momento en que usted esté escuchando esta reflexión, usted pueda detenerse un poco y decir, ok, de verdad, esto es serio, o sea, esto es así. Y cuando hablamos de una guerra, cuando hablamos de una lucha, pues bueno, o sea, es un tema que genera muchas consecuencias, ¿no? Una guerra tiene muchas consecuencias y hay que saberla pelear. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de lo que conocemos, entre comillas, de lo que nuestra historia hemos conocido, ¿no? Acerca de una guerra, ¿no? Y lo primero que uno se preguntaría es, bueno, ¿qué es una guerra? ¿Qué es una guerra? Y una guerra básicamente es un enfrentamiento, ¿sí? Entre dos bandos. Y ya, bando uno, bando dos, que a cada bando pues se le va sumando personas, ejércitos, lo que se llaman los aliados, ¿no? Entonces, pero es un enfrentamiento entre dos bandos. Entonces, los que se alían, si estará bien dicho, a este bando, pues están peleando por la intención, ¿no? Porque ese enfrentamiento tiene un propósito, tiene una razón, lo que yo les decía, las guerras, los enfrentamientos, con lo que nosotros peleamos, a veces hasta nuestra cotidianidad, ¿no? Pues tiene una razón. Algo nos lleva a enfrentarnos, ¿sí? A esa otra persona, a ese otro bando, y normalmente en las guerras es por los territorios, ¿no? Y pues más que el territorio son los recursos que tiene el territorio. Entonces, que si tiene petróleo, yo quiero ese petróleo y voy a pelear y me quedo con el petróleo. Es un ejemplo. Eh, por poner una posición estratégica militar, eso también es en el territorio, cerca a otro enemigo. eh, por simplemente exponer su poder, ¿no? Y que tengo poder sobre usted, ¿no? Porque quiero subyugarlo, es decir, la palabra los llama como los hace tributarios, es decir, yo voy, conquisto a esta tierra, conquisto a este pueblo, lo pongo bajo mis leyes, bajo mis lineamientos y aparte empiezo a extraer el dinero, ¿no? Entonces me tienen que tributar.
Y entonces eso hace que yo como rey o sí, llamémoslo como rey, como cabeza de este bando que está en contra de los otros, pues vaya a tener más poder, ¿no? Porque el poder es algo que motiva muchísimo también para la guerra, porque pues, bueno, da. Y el propósito de una guerra, ¿no? También, o sea, lo que se busca, pues precisamente es eso, que ganar. Sí, o sea, uno se enfrenta con la motivación de que vamos a ganar, ¿no? De que tenemos que destruir al enemigo, tenemos que someterlo, tenemos que imponernos sobre ese otro bando, ¿no? Que es lo que uno buscaría o lo que uno busca cuando hay una guerra. Y es lo que hemos podido ver desde la historia conocida, ¿no? Si usted ve noticias, si usted lee libros, pues se va a dar cuenta de que estas características son generales para todo. Simplemente es así, ¿no? Y digamos también habría que tener en cuenta en cuanto a una guerra, aparte de lo que qué es o con qué lo motiva, ¿no? Cuáles son las razones, pues qué hay en una guerra, ¿no? Normalmente qué hay, que puede haber en una guerra. Y entonces principalmente nosotros encontramos pues a los ejércitos, ¿no? Y los ejércitos están formados normalmente por habitantes de su mismo país. Es lo que normalmente pasa. Vuelvo a traer lo que es la parte de los aliados, entonces son otros países que se suman a defender la causa por la cual, la razón por la cual este bando está peleando, ¿no? Y dentro de ese ejército entonces tenemos posiciones, ¿no? Está el general, hay jerarquías, ¿no? Hay jerarquías de mando, pues son las que ayudan a que estas guerras tengan una estructura, haya una idea, hay unas estrategias en las cuales pues se pelea una guerra, ¿no? Esas estrategias es para lograr unos objetivos militares, entonces, bueno, tenemos que tumbar o atacar tal parte y atacar el hospital y vamos a acabar con, yo no sé, ciertos lugares estratégicos que debilitan al enemigo, ¿no? Y para eso también se utilizan las armas, ¿no? Que hoy en día pues han evolucionado a un nivel impresionante, ¿no? El ser humano tiene una capacidad de desarrollar armas que se matan a sí mismo, que matan cuando digo a sí mismo es que nos matamos los unos con los otros, que hemos llegado al punto de que hay armas de que, pues, de acuerdo a lo que dicen, ¿no? A lo que proyectan los que conocen del tema, casi con un botón desaparecen a media humanidad, ¿no? Las llamadas bombas atómicas, pero pues de ahí para abajo hay una enorme cantidad de armas desarrolladas. Ya de pronto no es como las guerras del pasado, ¿no? Que eran más hombre a hombre, que pues era la fuerza de sus brazos, los puños, obviamente peleaban con palos, con hachas, con espadas, o sea, esto eran los principios, ya hoy en día realmente no, con flechas, ya hoy en día no, pues no se ve mucho esto, ¿no? Casi que lo que se ven son balas, metralletas, bombas, bueno, lo que básicamente muestran los países para decir cuán poderosos son y que ojo no se metan conmigo porque yo estoy armado hasta los dientes y si usted se mete conmigo entonces yo oprimo el botoncito y que a veces uno piensa, dice, pero pues si son como medio tontos, ¿no? Porque pues a la final si un país de esos tan poderoso hace estallar una bomba atómica, súper seguro que la consecuencia de esa explosión miles de kilómetros lejos de ellos les va a llegar a ellos. Entonces creo yo que a veces la guerra entre países y naciones con este tipo de armamentos pues no es muy lógica, no tiene mucho sentido. Sin embargo, el ser humano por esa ansiedad de poder, por esa ansiedad de dominio hacia el otro, pues ha desarrollado cualquier cantidad de armas, de estrategias, sus ejércitos cada vez son más grandes y muchos recursos están llevados allí. ¿Listo? Entonces, esto es como lo que nosotros conocemos de la guerra, ¿sí? Lo que podemos ver en la historia, en los libros, en internet, y podríamos tener como un poco de conciencia. Esto para nosotros es un poco más, para el mundo entero, diría yo, es más fácil de entender. ¿Por qué? Porque lo podemos ver y lo hemos visto. Y es más,
para las personas que han vivido una guerra, ¿no? Para las personas que han estado en guerras, que han estado en ese tiempo, que han visto que los han bombardeado, que han sido atacados, que han sido lastimados en una guerra, pues van a entender esto de una manera muy sencilla, demasiado sencilla, ¿sí? Para nosotros, digamos en mi caso, que no he estado directamente en el lugar de la guerra, aunque sí nos ha afectado porque, digamos, suben los precios, las cosas se hacen más costosas, se hace un poco más difícil la vida porque son consecuencias de la guerra. Yo no he estado directamente en esto y pues nuestro país, Colombia, sí que ha tenido guerra, pero pues bueno, gracias a Dios le doy porque no he estado en medio de una guerra como estas. Entonces, digamos que a veces no se nos hace como tan sencillo entenderlo, ¿sí? Y bueno, ahí hay como un elemento no tan bueno para poder entender las cosas, ¿no? A veces es mejor vivirlas, pero Dios, es difícil. Luego pasamos al plano espiritual, ¿sí? Entonces, ya entendiendo, teniendo como un marco de lo que es la guerra en nuestros tiempos, podemos pasar a un plano espiritual. Y para eso vamos, por favor, a Josué capítulo 1 versículos del 1 al 9. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces acá el Señor le está hablando a Josué, ¿no? Él está diciendo, y esto pasó después de que Moisés murió. De hecho, ahorita la lectura que hizo la pastora Marta estaba hablando del momento en que el pueblo de Israel, ¿sí? Fue sacado de Egipto, fue librado de la esclavitud. Entonces el Señor muestra cómo obra en su pueblo, ¿no? Y es una cosa de verdad loca. En el sentido de que cuando usamos nuestra imaginación y digo, estar en ese momento debe ser una cosa impresionante, ¿no? Porque una cosa es lo que nos están contando y es realidad, pero otra cosa debió haber sido estado allá. Porque imagínese usted estar a la orilla de un mar, ¿no? Y que el mar se abra. O sea, que hayan dos paredes de agua sumamente, pues, altas, que se seque el piso y que uno pueda pasar, ¿no? Y uno dice, uff, o sea, eso es algo impresionante, ¿no? Y desde allí, pues, desde el comienzo, ¿no? Dios ha mostrado que Él tiene el suficiente poder para librar nuestras batallas. Y entonces Dios le había hecho una promesa a Abraham y le dijo que le iba a entregar una tierra por heredad. Sin embargo, o no sin embargo, sino la forma en la que el pueblo, ¿no? de Israel toma esa tierra, ¿no? Es a través de la guerra, a través de la conquista para poseer la tierra. Y es una forma en la que Dios lo dispuso. ¿Sí? Uno podría pensar, pero ¿por qué Dios lo quiso de esta manera? ¿Por qué mejor no lo hizo de otra? No, una manera un poco más sencilla. De pronto simplemente truena los dedos y ya. El lugar
donde cada uno debería estar, pues aparecen. O sea, se podrían teletransportar y cada uno aparecer en el lugar el que le corresponde y ya, pudo haber hecho Dios. Sí, claro que sí. O sea, Dios tiene el poder para hacer cualquier cosa que se nos ocurra. Sin embargo, dentro de su soberanía, dentro de su poder, él quiso hacerlo de esta manera, ¿no? Entonces le dijo, ok, miren, esa es la tierra prometida, es el lugar al cual ustedes van a ir, van a conquistar, ¿no? Y aparte, es una tierra que la describía, el Señor le decía, es una tierra donde fluye la leche y la miel. Es una tierra buena, es una tierra donde ustedes van a ser prosperados, es una tierra donde van a tener sustento, donde van a tener comida, donde van a poder tener sus ganados, sus ovejas, sus hijos, donde ustedes van a poder crecer, desarrollarse, multiplicarse. Es decir, es un lugar bueno, bueno, muy bueno. Es como si a nosotros nos dijeran eso, exactamente, mire, yo le voy a una tierrita, le voy a un lugar donde usted va a poder vivir y va a estar bien y va a poder obtener lo que necesita para poder vivir y lo va a hacer no de una manera mezquina, sino que usted va a tener en sobreabundancia. Es lo que el Señor le está diciendo a Abraham, a Isaac, a Jacob, a su pueblo, que va a hacer. Y efectivamente, cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento, ahora que vamos a estar leyendo, y en adelante, pues vamos a seguir desde el Antiguo Testamento, vamos a encontrar muchas historias de peleas, de guerras. Vamos a ver también cuando pasan y que mandan unos espías y que miran la tierra y que definitivamente sí, la tierra es muy buena y esto es acá. Cuando va a empezar, digamos, esa lucha, ¿no? Que van a empezar a tomar esa tierra, vamos a poder ver esas historias. Entonces el Antiguo Testamento nos va a mostrar ese poder que Dios tiene, ¿sí? Y digamos ya dentro de la reflexión del por qué y por qué Dios lo hizo así, ¿sí? De por qué Dios, si lo hubiese podido haber hecho de una manera más sencilla para el hombre, pues lo puso, digámoslo entre comillas, de una manera más complicada, ¿no? Y hoy cuando leía la pastora Marta, pues uno se daba cuenta y lo que busca el Señor de esto que se está haciendo, o de eso mejor, de eso que se hizo, es mostrar su poder y gloria. Él mismo dice, mire, yo voy a luchar por ustedes, ¿sí? ¿Y quién fue el que abrió el mar? No fue Moisés, o sea, no fue Moisés con su poder, porque la misma palabra dice que Dios mandó un fuerte viento para que el mar se abriera, ¿no? Entonces, lo que vemos y lo que yo considero de que Dios lo haya hecho de esta manera es explícitamente para que nosotros podamos verlo, reconocerlo y confiar en Él, de que Él es quien lucha, ¿sí? Es decir, Él nos manda a la guerra, pero Él es quien está con nosotros luchando y como lo vimos acá en el libro de Josué, nos dice, ok, o sea, yo voy a pelear la batalla, ustedes hacen unas cositas que yo les mando, ustedes preocúpense por esto, que yo me encargo de lo otro. Y es lo que nosotros vamos a ver cuando leamos el Antiguo Testamento, muy recomendado, hay que leerlo. Vamos a ver cómo pasa, cuando el pueblo cumplía con lo que Dios les mandaba, el pueblo ganaba las batallas y las ganaba de unas maneras así muy locas. Ganaron batallas con 300 personas, se abría la tierra, bueno, basaban unas cosas así súper, súper guau, donde evidentemente si el poder de Dios no estuviera con ellos, definitivamente no podrían ganar. ¿Por qué? Adicional, el pueblo de Israel no es un pueblo bélico, es decir, no es un pueblo que desde chiquitos estén siendo entrenados para la guerra, ¿no? Como de pronto esta gente, los libros que hablan de los espartanos, que uno ve las películas y que de chiquitos, entonces, bueno, los entrenan, no, los israelitas no, los israelitas son un pueblo de crianza de ganado, ¿no? De sembrar, es decir, no estaban preparados para la guerra. Y Dios los manda a pelear. O sea, estratégicamente la lógica humana, ¿no? Nuestra lógica, nosotros lo que podríamos decir es, esta gente no va a ganar. No tiene armas, no tiene cómo ganar. Y Dios escoge a este pueblo para mostrar su gloria. Precisamente ¿por qué? Porque son débiles, porque no son capaces por ellos mismos y en esta manera es que Dios que muestra su gloria. Y es decir, listo, esta es la tierra prometida, ahora ustedes la tienen que ir a conquistar. Sin embargo, sepan una cosa, ustedes ya ganaron, ¿no? Ya tienen la victoria eh,
anticipada. Simplemente hagan lo que yo les digo y ustedes ya. ¿Y qué le compete, no? ¿Qué le compete entonces al pueblo? Es decir, ¿qué nos compete a nosotros, los seres humanos? Confiar en su palabra, ¿sí? Esa es la fe. Esa es la fe. ¿Qué es la fe? Confiar. Y esta gente tuvo fe, confió, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque fueron y pelearon. Y efectivamente obedecieron algunas veces y cuando obedecían ganaban, cuando desobedecían perdían, pero confiaron en la palabra, confiaron en la palabra. Entonces, desde un plano espiritual, nosotros vemos que Dios, desde muchísimo tiempo antes, decidió que las cosas, ajá, que esta tierra prometida para ellos se lograra a través de la conquista, es decir, se lograra a través de la lucha, de lograrla, de pelearla, de buscarla y de confiar en Él para ganarlo, ¿no? Esto fue en el Antiguo Testamento y ahora nosotros pues podemos ir a nuestro tiempo. Y bueno, de hecho Dios ya lo había dicho desde el comienzo, pero con el Señor Jesús viene una aclaración acerca de lo que es la tierra prometida, acerca de lo que realmente es, porque sabemos que en el Antiguo Testamento simplemente es una sombra, es un ejemplo de las cosas eternas. Es para que nosotros como seres humanos podamos tener una percepción, ¿sí? Y podamos entender, confiar y asimismo actuar, ¿sí? Es decir, el Señor Jesús en algún momento le dijo a Nicodemo, hermano, si usted no entiende las cosas terrenales, pues ¿cómo será si yo le hablo de las espirituales, de las celestiales? O sea, se va a quedar gringo. Obviamente no le dijo estas palabras así textuales, pero fue lo que le dijo. Lo estoy parafraseando. Entonces, todo este Antiguo Testamento nos da una base sólida para que nosotros podamos entender. Y el Señor Jesús nos viene hablando de esa tierra prometida que es el reino de los cielos. ¿Sí? Dice en Mateo 11:12, pero desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos es la meta hacia la cual se adelantan con ardor los hombres y los que se adelantan con ardor hacen de él. Esto creo que está en la traducción del Nuevo Mundo. Nos muestra que ahora nuestra pelea, ¿sí? Nuestro objetivo es lograr el reino de los cielos. ¿Sí? Cuando el Señor Jesús vino, dijo el reino, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Es decir, viene Jesús, viene el comandante en jefe, el rey, el que manda en este reino, lo acerca a nosotros y nos dice, ok, logrenlo, logrenlo. Es decir, ahí está ustedes, la voluntad de mi Padre, de Dios nuestro Padre, es que ustedes pertenezcan a ese reino, ¿no? Y ese reino con todos los beneficios que trae, ¿sí? La vida eterna. Por eso a Timoteo le da la mayor, el mayor premio, la mejor motivación que puede tener el reino de los cielos es la vida eterna, ¿sí? O sea, lograr la vida eterna para el ser humano es lo mejor que le puede pasar en esta vida, ¿sí? Muchas veces nosotros, hablaba yo anoche con mi esposa, muchas veces nosotros como que menospreciamos un poco esto, ¿no? Como que eso de la vida eterna, ajá. Y pues claro, como no la podemos vivir, es decir, percibir de alguna manera como que prendo un fósforo y me quemo, y yo digo, oh, me quemé, a eso me refiero, pues muchas veces nosotros como que la tenemos en poco. Sin embargo, vuelvo y digo, esa es la fe, es decir, Dios nos ha dicho, como le dijo al pueblo, hagan esto y ustedes van a poblar la tierra. ¿Y qué pasó? Por eso vuelvo y repito, perdón que a veces repito las cosas más de una vez, y es que el pueblo confió y logró tener la tierra prometida. Confió, escuchó, confió, actuó conforme a eso que escuchó y el pueblo logró tener la tierra prometida. A hoy el Señor nos está diciendo, ustedes van a tener vida eterna. Ustedes tienen que obedecerme, ustedes tienen que seguir mis palabras, ustedes tienen que seguirme, porque de hecho Jesús ya nos dio ejemplo de lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Entonces, ahí está nuestra confianza. Si nosotros le escuchamos, si nosotros le creemos y si nosotros actuamos conforme a lo que Él nos está diciendo,
seguro, si tenemos fe, eso es tener fe, pues ¿cuál va a ser el resultado? Pues que nosotros vamos a estar en el reino de los cielos, ¿no? Vamos a tener la vida eterna. En Juan capítulo 14, el Señor muy bonito nos dice que Él fue a prepararnos moradas, ¿sí? Allá en la casa del Padre, y que va a volver por nosotros y nos va a llevar junto con Él para que nosotros habitemos en este lugar para toda la eternidad. Depende de su merced y depende de mí que nosotros le creamos a Él. ¿Sí? Si nosotros le creemos a Él, entonces, ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a luchar, ¿no? En esta guerra. Ahora la pregunta que nosotros deberíamos hacernos hoy es, ¿usted se siente que está en guerra? O sea, ¿de verdad tiene la conciencia de que está en una guerra? ¿De verdad usted cada mañana se pregunta o reflexiona sobre esto o no? ¿Sí? Y la verdad, yo sé que es difícil, o sea, aparte de que yo ya he venido viendo esto hace rato, todavía como que falta y por eso la oración, por eso el tiempo de oración del día de hoy, porque yo considero que el Señor tiene que poner en nuestros corazones todavía mayor capacidad de entendimiento, mayor emoción, sensación, todo lo que se necesite para que nosotros podamos estar conscientes de que estamos en una guerra. Les hablaba yo. Y de pronto usted que está allí ha estado en una guerra, usted sabe, o sea, si usted está en una guerra de las que hablamos de acá, ¿no? Si usted estuviese en esta guerra que pasó ahorita entre Rusia y usted estuviera ya en este pueblo, en este pueblo, no, traigámoslo acá a Colombia, si usted estuviera en un pueblo de Colombia y usted sabe que la guerrilla está ahí y usted sabe que cualquier hora, y ya ha visto que ha habido enfrentamientos y escucha las balas y sabe que están ahí, pues usted está totalmente consciente de que está en guerra, ¿sí? O sea, usted lo sabe, usted vive con esa zozobra, usted dice a qué horas me estalla un cilindro de gas acá en la casa. Y usted vive conforme, ok, tengo que estar pendiente, voy a salir a la calle con cuidado, voy a ver qué estrategia. Y es más, si usted entiende y ahora hace parte de esa guerra, usted dice, bueno, ahora yo qué voy a hacer para acabar con mi enemigo, ¿no? Porque pues de eso se trata, de eliminar el enemigo. Entonces, nosotros muchas veces como iglesia no tenemos esa conciencia de que nosotros estamos en una guerra, como lo leímos allí en Efesios, dice Pablo que dice Dios a través de Pablo, que nosotros estamos en una guerra y no estamos en una guerra contra carne y sangre, es decir, mi pelea no es contra su merced, mi pelea no es contra mi esposa, mi esposo, mi suegra, mi suegro, mis hijos, mi jefe, mi trabajo, mi vida, mis adicciones, un montón de cosas, o sea, mi guerra no es contra eso. ¿Sí? Que muchas veces nosotros nos enfocamos como si tuviéramos pelea contra otra persona, ¿no? Normalmente la más común es contra esposo y esposa, hijos e hijas. Entonces, pareciésemos que en la guerra se desata en la familia, ¿no? Y el que hable más duro, el que golpee más duro, el que tenga más poder, ese es el que predomina sobre el más débil. Y desgastamos nuestra vida peleando, dañamos, hay demasiadas consecuencias alrededor de eso, convencidos de que nuestra guerra es contra nuestra esposa o nuestro esposo. Es simplemente un ejemplo. Y no entendemos que detrás de eso hay un montón de huestes espirituales que están llevándonos a ese tipo de acciones. Y mientras nosotros no tengamos claridad contra quién estamos peleando, pues vamos a perder. Y de acuerdo a lo que yo he visto, lo que hemos visto en la humanidad, es que vemos cómo la iglesia cada vez pierde terreno. Es decir, peleando directamente, entendiendo que nuestra guerra es contra Satanás y su ejército, pues vemos nosotros cómo cada vez la iglesia pareciese que estuviese perdiendo, ¿no? Porque Satanás cada vez tiene más adeptos, daña más a nuestros niños, daña más a nuestros jóvenes, nos daña más a nosotros. Entonces, no sé, en conclusión puedo decir que como iglesia muchas veces tal vez no tenemos como claro con lo que estamos peleando. Y si nosotros no tenemos claro contra quién estamos peleando, pues no hacemos estrategias adecuadas, no usamos la armadura, ni siquiera sabemos para qué sirve, muchas veces ni siquiera sabemos, ok, sí suena bonito, y el casco y el escudo, y bueno, sí, muchas veces no sabemos cómo.
Y yo espero en esta tarde poder aprender un poco más acerca de eso para que nosotros seamos instruidos. Cada vez que nosotros nos acercamos a la palabra, somos instruidos en cómo usamos o cómo peleamos, cómo debemos pelear esa guerra. ¿Sí? Allí Pablo lo muestra en unas formas que nosotros claramente conocemos. Con estos ojos hemos visto que la espada, que el escudo, que el casco, que la parte de los pies, de las piernas, de la coraza, lo hace ver de una manera que nosotros podamos entender un poco más. Pero si nosotros no conocemos, no podemos pelear. Si nosotros no conocemos la palabra, que es lo que vamos a ver a mediodía, pues no tenemos espada. Y si no tenemos espada, no tenemos cómo atacar al enemigo. Porque la espada es el arma que ataca. ¿Sí? El resto de la armadura ayuda a mantener y a protegerse, pero la que ataca es la espada. La que genera daño en el enemigo es la espada. Y esta espada, vamos a ver, es la palabra. ¿Sí? Entonces desgastamos nuestras vidas y no sabemos qué hacer. ¿Sí? Dios estableció a su iglesia con una estructura de ministerios, con una estructura de ministerios y con unas armas y dones, llamada eso, dones, que cada uno de nosotros recibe al momento en que hace parte de la iglesia. Entonces, otra pregunta que usted debe hacerse, ¿usted sabe en qué ministerio está? ¿Usted se siente que está bien en ese ministerio? Nos hablaba otro hermano, el hermano Wilson, y muchas veces la congregación o hermanos terminan haciendo cosas que terminan siendo una carga así muy dura. Y entonces nos decía él, eso muchas veces pasa es porque lo está haciendo es en sus fuerzas. Es decir, Dios no lo mandó a hacer eso. Usted lo quiere hacer, pero no lo está mandando a hacer eso. Entonces uno termina mal, ¿sí? Termina arrastrando un bulto que difícilmente lo puede hacer. Y eso es muy complicado, pelear así. O sea, eso nos pone en una desventaja enorme. Entonces nosotros sabemos cuál es nuestro ministerio. Nos preocupa de verdad saber cuál es nuestro ministerio. Nos preocupa saber, bueno, Señor, ¿y usted qué quiere que yo haga en su cuerpo? ¿Sí? O sea, ¿para qué soy bueno? Y créanme, todos, desde el más chiquito hasta el más grande, va a tener un ministerio porque la palabra del Señor nos muestra a través de una parábola que a cada uno le dio un talento. A unos más, a otros menos. Pero le aseguro que así si usted tenga uno, es tan importante como el que tiene 5 o el que tiene 10. Porque somos un cuerpo, porque funcionamos como cuerpo, porque no nos menospreciamos como cuerpo. ¿Sí? El mundo sí hace eso, ¿no? Entonces el mundo menosprecia, ¿no? Entonces está el gran empresario que tiene mucho dinero y muchos títulos y ve al pobre celador por encima del hombro, no lo menosprecia. Entonces el mundo sí menosprecia eso y por eso te exiges que usted tiene que ser alguien en la vida, es que tú tienes que estudiar y hacerse 5000 posgrados para ser alguien en la vida. En la iglesia nosotros no deberíamos ser así, nosotros no deberíamos menospreciar absolutamente a nadie, ¿no? El que con amor organiza las sillas es exactamente igual al que con amor se para al frente y nos enseña. Es decir, nosotros tenemos que tener esa mentalidad de iglesia, ¿no? Y deberíamos buscar cuál es nuestro ministerio. Y con humildad. O sea, si el Señor me puso a este y a mí me parece, no, pero pues es que esto no es tan chévere como ser el apóstol. Pues hermano, Dios lo puso a eso y punto. Sí, es la capacidad que su merced tiene. Y seguramente Dios es mucho más sabio que usted y que yo. Y lo que lo puso a hacer va a ser algo demasiado útil para el ministerio, para la iglesia, ¿no? Entonces, ¿cuánto oramos al Señor para que nos muestre para qué somos buenos? Seguramente todos tenemos capacidades, unos para uno, otros para otro. Muchas personas no tienen la capacidad de elocuencia de hablar y entonces se frustran porque no pueden predicar el evangelio como lo hace el pastor que se para al frente. Y uno, ay, pero yo yo quisiera, y entonces se frustra su vida porque no es capaz, porque le da miedo. Y al sentirse así, dice, no estoy predicando, me perdí. ¿Sí? Porque creo que la iglesia se volcó a simplemente, vamos a hacer la exégesis de la palabra y entonces vamos a enseñarla porque ese es tu ministerio, eso es predicar. Pero también escuchaba a este hermano, cuando un padre provee para su casa, cuando un padre trata bien a su esposa, cuando un padre enseña a sus hijos, comparte la palabra con sus hijos, ora con sus hijos y con su familia, está cumpliendo la voluntad de Dios.
A veces la voluntad de Dios solo la enfocamos en que, ok, usted tiene que salir a la calle a predicar a cuanta persona vea. Y si usted no lo hace, se va a perder. Usted no está dando la vida. Usted no está sirviendo al Señor. Y no sumerse en su vida diaria, con su familia. Y es que uno se le olvida. O sea, eso lo hablábamos creo que en el ayuno pasado. O sea, nos entretenemos más en el exterior y en el interior un desastre. Nuestra vida un desastre, nuestra familia un desastre. Pero no, yo hago la voluntad del Señor porque yo predico, yo enseño, yo tengo grupos. Así que tenemos que pedir al Señor que nos dé un poco más de sabiduría, ¿no? Para que nosotros sepamos qué ministerio tenemos, sepamos cuál es nuestro lugar eh, en la iglesia y si lo llevamos a este tema de la guerra, sepamos qué posición estratégica Dios nos ha dado para esta guerra. Todos tenemos que tener una posición, todos. O sea, vamos a atacar desde un punto y todos tenemos que atacar, ¿no? En alguna manera estamos atacando o estamos soportando, que esa es otra. Y ya con esto terminamos. Y son dos cosas. En una guerra también hay personas que no están allá, ¿no? Sino que están en la parte de la salud, ¿no? Ayudando a los heridos. Están en la parte de la comida, están en la parte de la logística, ¿no? Todo eso suma un ataque, ¿sí? O sea, en sí todos estamos atacando, sin embargo cada uno tiene. Y muchas veces todos queremos atacar, ¿no? Y se nos olvida que el hermano herido, pues nosotros no le ayudamos, como que, ok, sí, dale, tú puedes solo, levántate. Y el man por ahí con 3 balazos en su cuerpo, mutilado una pierna, que el Señor te levante, que el Señor te ayude. Voy a orar por ti, chao amigo. Y así tampoco prospera un ejército, o sea, no tiene sentido. No, hay una película que se llama El último. Ay, la vez pasada tampoco me acordé del nombre. El último soldado. Y es un tipo que en una guerra se dedica a decir a rescatar los que han quedado heridos. Y va y se mete entre la guerra y los alza y corre y pum, los manda por un peñasco, obviamente, con unas cuerdas. Y así salvó un montón de gente, ¿no? Y este tipo no atacó porque él decía, no, yo no ataco, o sea, no, mi creencia en Dios no me deja atacar, pero yo voy a estar en la guerra y entonces yo voy a ayudar, ¿no? Yo voy a ayudar a mi manera, lo que yo puedo hacer. Y el man va y salva un montón de gente. Muchas veces nosotros no hacemos eso como iglesia. O sea, no nos apoyamos. Tenemos que ser un ejército, un cuerpo. Si uno ve a un hermano herido, pues debería ayudarle, ¿sí? Oiga, hermano, ¿qué pasó? Y si no está en mi capacidad de ayudarle a solucionar, pues debe haber otro. O sea, es que considero yo, la iglesia es un montón de gente, somos un montón de gente, y unos tienen más recursos que otros. Y si el Señor lo ha bendecido, pues hermano, úselo de buena manera, ¿sí? Entonces hay que estar también conscientes de eso. Pero si no estamos conscientes que estamos en una guerra, mucho menos vamos a estar conscientes de que tenemos que ayudar al hermano. Y finalmente, nuestros hijos, ¿no? Que es donde Satanás sí que le ha pegado. O sea, si uno ve las grandes victorias de Satanás, es sobre los niños, sobre su identidad, sobre si son hombres, si son mujer, sobre lo que piensan, sobre Dios, y un montón de cosas que Satanás ha ganado mucho terreno porque nosotros como iglesia no hemos hecho nada. Solo nos quejamos y, oh, este mundo cómo está de mal, esta sociedad cómo está, y nos quedamos ahí, nos damos un placebo de que, oh sí, yo me estoy quejando, voy a orar y no hago nada. No está mal orar, está muy bien que oremos. Sin embargo, hay que hacer más que orar, mis queridos hermanos. Y entonces nosotros como padres estamos entrenando a nuestros hijos para la batalla. O sea, de verdad, o sea, si no somos conscientes nosotros, ¿cuánto vamos a llevar consciente a nuestros hijos? Pensamos por nosotros y entrenamos a nuestros hijos para la batalla. Damos ejemplo con nuestras vidas y miren, con esto no quiero decir que todos seamos perfectos, que todos tengamos una conducta intachable, aunque es lo que Dios quiere y debemos buscarlo, ¿sí? Pero si la embarramos, nos frustramos y ya perdimos, nos echamos a la pena, no, yo no sirvo para esto, Señor, ya perdí. No, porque para eso está el perdón y Dios ya nos perdonó. Pero buscamos ser cada vez mejores y dentro de esa búsqueda de ser mejores entrenamos a nuestros hijos para que puedan pelear la batalla. Ellos en este momento tienen
definitivamente una de las peores guerras. Es impresionante como porque Dios nos hizo de una manera la cual nuestro cuerpo, nuestros sentidos son atraídos por diferentes cosas, ¿no? Visuales, auditivas, sensitivas. Y a estos muchachos se les ha puesto una bandeja demasiado grande, ¿no? En la cual pues están siendo tentados a toda hora, están siendo atraídos a muchas cosas, lo que tal vez cuando nosotros éramos pequeños no lo teníamos. Y si hay gente aquí de más edad, pues seguramente va a decir, ok, ¿no? En mi época la cuestión no estaba tan difícil como ahora. Hoy en día a estos pobres muchachos les toca muy duro, muy duro. O sea, vivir la vida en santidad hoy en día es, uf, señor, demasiado complicado. Si para uno que ya está más grandecito y medio conoce, es muy complicado, pues estos pobres muchachos y muchachas la tienen bien dura. Y si nosotros como papás desde chiquitos no los fortalecemos, porque todo tiene que ver mucho con nuestro desarrollo mental, con nuestro desarrollo de personalidad, con todo nuestro desarrollo de criterio, pues grave. Y entonces vamos a ver más adelante una iglesia peor de la que tenemos ahorita, un Satanás teniendo más terreno ganado. Y el Señor está peleando con nosotros. Sí, y uno diría, y entonces Dios, pero ¿por qué estamos perdiendo? Si se supone que tú eres el que peleas por nosotros. Pues claro que Él pelea por nosotros, pero si los soldados no pelean, pues Él no pelea. Sí, Él en su voluntad dejó que nosotros fuésemos los que saliésemos, así como lo leemos en Mateo, y el reino de los cielos es tomado por aquellos que con ardor, es decir, esa gente que con valentía, así como le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. A ese tipo de personas es el que el Señor llama. Y con ese tipo de personas es que el Señor pelea. Porque sí, no estoy diciendo que la iglesia esté el 0% y no pelea, no. Gracias a Dios hay personas que han tomado la decisión de dar la lucha y el Señor ha peleado con ellos y por eso todavía hay ciertas cosas que se mantienen. Pero si nosotros como iglesia no entramos en esa conciencia, cambiamos nuestra manera de vivir conforme o con ese objetivo de que estamos en una guerra, pues mis queridos hermanos, no la vamos a lograr, ¿sí? O sea, no, tarde o temprano nos van a dar un golpe letal y hasta ahí vamos llegando, y vamos cayendo y vamos cayendo. Así que, y en conclusión, no perdamos nuestro tiempo peleando con nuestros hermanos, ¿no? No peleamos nuestro tiempo dejándonos engañar por cualquier cosa. No dejemos que la avaricia, que el odio, que el rencor, que nuestras malas emociones gobiernen en nuestras vidas y nos lleven a atacar a nuestros hermanos, porque eso no está bien. De hecho, Dios nos dio el perdón y nos envía a perdonar, porque cuando usted y yo perdonamos, todo eso merma y usted se puede concentrar en realmente pelear contra quien tiene que pelear. Sí, es decir, el perdón es súper importante para que nosotros podamos dar la buena batalla. Y como le dijo a Pablo, a Timoteo, pues no lo dice a todos nosotros hoy, peleemos la buena batalla de la fe y no tengamos en poco la vida eterna porque es el mayor premio que tenemos. Dios nos va a premiar por lucharla, por que nuestra salvación se mantenga y porque lleguemos a todas las personas que más podamos, porque el mundo está ignorando, el mundo no tiene ni idea que está en una guerra, no tiene ni idea. Son soldados de Satanás que no tienen ni idea. Y la iglesia, si estamos igual que el mundo, pues no marcamos diferencia, ¿no? Entonces que nosotros podamos decirle, oiga, mire, hay una guerra, oiga, mire, hay que lucharla, oiga, mire, el mundo en sí es una utopía, que todo sea lindo, que todo sea bello, eso no va a pasar. El Señor Jesús dijo, eso no va a pasar. El mundo no es bueno, pero en el reino de los cielos sí. El reino de Dios, ese es nuestro lugar, esa es nuestra tierra prometida, a ese lugar vamos a llegar. Estamos conscientes, estamos en una guerra y tenemos que luchar. No podemos perder, ¿sí? No, perdemos batallas, tal vez, pero la guerra no la podemos perder porque tenemos una victoria anticipada. O sea, Dios dijo, ustedes ya ganaron. Eso es el colmo, ¿no? O sea, ya nos dio la victoria y nosotros seguimos perdiendo. Que nos ayude a tener conciencia y que el Señor de verdad ponga en nuestros corazones eso que nos hace falta para que nosotros realmente podamos dar esa buena batalla de la fe, porque seguro nos hace falta. Por lo menos a mí me hace falta. Y mucho. Así que bueno, voy a orar para Padre, estamos delante de ti, Señor, y lo primero es darte gracias, Padre, porque pues estas cosas que pasan, eso que pones en nuestros corazones, que podemos compartir con otras personas,
pues es precisamente ese trabajo que estás haciendo para llevarnos a conciencia. Más, Padre, la verdad yo creo que nos hace falta más. Más de tu espíritu, más de ti, Señor. Ayúdanos a tener conciencia de la importancia de la oración, de la importancia de escudriñar tu palabra, de la importancia de tener esa comunión contigo, Señor, porque ahí es cuando tú obras en nosotros, Señor. Y nosotros nos distraemos demasiado con las cosas de este mundo, Señor. Nos distraemos demasiado con peleas tontas, con peleas que no llevan a nada, Señor, sino más dolor, más malas consecuencias, Señor, a divorcios, a asesinatos, a violaciones, a vicios, a un montón de cosas que no dejan nada bueno, Padre, para nosotros. Así que ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que nosotros estemos de verdad en comunión contigo y que tú estés allí hablándonos a nosotros en todo momento de, hey, yo peleo tu batalla, tráeme tus cargas que yo me encargo de eso. Ayúdanos, Señor, a confiar en tu palabra, tú ya lo dijiste. Muchas moradas hay, yo vuelvo por ustedes, crean en mí y obedézcanme. Y entonces yo los llevaré conmigo, Señor. Ayúdanos, ayúdanos a creer en esa palabra, a que confiemos, a que todas las mañanas sepamos que estamos en una guerra espiritual, que necesitamos de ti, que necesitamos dar la batalla, que necesitamos orar, que necesitamos pelear también por nuestros hermanos, por los más débiles y también apoyar a los más fuertes, Señor, porque porque así es, Señor, porque es lo que vemos. Ayúdanos a conocer cuál es nuestro ministerio, Señor, que lo entendamos, que podamos saber, bueno, y cuál es mi parte en la iglesia, desde dónde ataco, qué es lo que hago, qué soporto, cómo ayudo, Señor, y que lo haga con agrado, con amor, que si es chiquito, pero suma, Señor, no importa que si es grande, pues es grande y la responsabilidad de ser mayor, danos la capacidad para hacerlo bien, Señor. Sin importar lo que sea, que lo hagamos bien, Padre, sin que menospreciemos nuestro servicio ni a nuestros hermanos, sin humillar a nadie, sino que con humildad podamos hacer todo decentemente y en orden, Señor, como tú lo ordenas, como tú nos lo mandas, y que nos lo pides como un papá, con amor, y nos ayudas y nos muestras tu poder, Señor, para que nosotros podamos confiar en ti, Padre Santo. Ay, mi Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, y ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, tenemos todo el día para que seas tú tocando nuestros corazones, Señor. Tenemos lo que vivamos en esta tierra para que seas tú tocando nuestros corazones, Padre. Gracias por este tiempo, Señor Jesús. Lo pedimos en tu nombre. Amén.